Pues antes que nada, agradecer la oportunidad de participar en un foro tan importante y que tiene tanta relevancia para lo que ocurre hoy, los retos actuales que tiene nuestro país. Un poco participar en cuanto a partir de que el presidente Calderón convoca a los mexicanos a enfrentar un problema que por años se había desestimado y ocultado, evadido. Empezamos como país a vivir en los últimos 4 años una serie de consecuencias de esa definición de esa política de Estado, que en realidad nos ha llevado a cuestionar la forma en la que las instituciones actuales han respondido y están diseñadas para responder a los retos de actualidad. Me parece muy interesante este foro en la medida que podamos revisar la parte pública, es decir, la parte en donde el poder público se organiza para tener la capacidad de atender todo el ciclo integral de la seguridad pública, y por otra parte lo social, que parece ausente completamente de la agenda nacional. Está en el banquillo de los acusados el gobierno federal, que es el único orden de gobierno que está enfrentando, sí, efectos, definitivamente, pero que está atacando y combatiendo de manera frontal y decidida al crimen organizado. Y lo social está completamente fuera de la agenda nacional, y me parece que eso es precisamente lo preocupante, y de ahí la relevancia de este foro para mí tan importante. Yo les diría, el sistema integral de seguridad pública hay que concebirlo desde la etapa de la prevención, lo que es la persecución del delito, la administración de justicia y después la rehabilitación. Y yo preguntaría si están las instituciones en cada una de las etapas del sistema de seguridad pública actualizados, si estamos utilizando los métodos, las tecnologías, los procedimientos que estén permitiéndonos estar en la condición de responder con eficacia. Yo creo que el presidente de la República viene a sacudir al país a una realidad que debemos, desde mi punto de vista, responsablemente asumir cada quien en este rol. Y en el caso particular de Tijuana, yo les podría hablar de la etapa de la prevención, que es la parte policial, la vigilancia, y el caso, podría decirlo, el modelo Tijuana en el tema de seguridad pública. Y les puedo decir que estamos haciendo un rediseño de la institución de seguridad pública municipal. Hicimos una depuración policíaca que es la más fuerte y la más seria que se tiene registrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dimos de baja más de 600 elementos que estaban vinculados con actividades ilícitas. Más de 200 de ellos están enfrentando procesos penales del orden federal y estatal por haber infringido la ley. Esto es un testimonio de ruptura completa con la cultura de la impunidad al interior, en donde, si bien nos daban de baja administrativamente un policía que había incumplido, ahora está instalado un proceso de depuración coordinado con la Procuraduría de Justicia del Estado, con la PGR, con el propio Ejército Mexicano, que nos ha permitido tener un saneamiento de la corporación municipal, que si nos detuviéramos nada más en esa etapa de la discusión del tema de seguridad, el país nos presenta un rezago preocupante, ¿no? Y también en este sentido, los ayuntamientos del país estamos completamente ajenos en el debate nacional de la seguridad pública, siendo que somos la base y el pilar del sustento del país y del modelo de Estado mexicano. En ese sentido, vemos en la Procuración de Justicia aquí en Baja California un esfuerzo que no solo nos convierte en uno de los estados que estamos avanzando bastante en la modernización de la Procuración de Justicia y del sistema penal como tal, sino que aprovechamos los errores, ¿no? y todas las experiencias de Chihuahua y otros estados de la República, en donde estamos nosotros ahorrándonos en esa curva de aprendizaje algunos procesos muy interesantes. La administración de justicia es otro gran ausente del debate nacional. En cuestión de transparencia, en cuestión de eficacia de los instrumentos utilizados,
en el país hay muy poco que se esté discutiendo de cómo hacer más eficaz la impartición de la justicia. Y bueno, qué decirles de la readaptación social, ahí ni le abono, ¿no? Esa es como la tarea pública que estamos haciendo, y aquí en Tijuana les puedo decir que hay un equipamiento de la Policía Municipal muy interesante. Estamos actuando con todos los estándares de calidad, de control de confianza. Somos la corporación que tiene el récord a nivel nacional en toda la historia de México del decomiso más grande, hecho por 3 policías o iniciado por 3 policías y después soportado por todo el sistema de coordinación que es un éxito aquí en la ciudad de Tijuana. Pero dejaría esa parte porque creo que basta con salir a la calle en Tijuana y ver en la noche que la gente disfruta ya su ciudad, a diferencia de hace algunos años. Y qué decir de la experiencia Juárez, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Monterrey, prácticamente todo el país viviendo una situación de absoluta crisis. Yo diría, en el modelo social, ¿cuáles son las intervenciones de entorno que nos recomiendan los especialistas para poder llegar a incidir en los nichos sociales que hacen posible la delincuencia? ¿Cuál es la intervención concreta de la familia como núcleo social responsable y primario de la conducta de las personas? ¿Qué políticas públicas tenemos para ir a fortalecer ese primer orden de organización y de autoridad a la que el individuo se expone y con la cual se forma? Y después de revisarla, la segunda comunidad a la que se enfrenta el individuo es su colonia. Yo soy alcalde, soy representante del orden de gobierno más cercano a los problemas de la gente. Vivo los problemas de la gente con él. ¿Cuáles son las intervenciones de entorno que se están haciendo para que la colonia favorezca el desarrollo integral del ser humano en esa forma concreta de convivencia? Y la otra que tiene que ver con la educación. Si el modelo educativo de México está diseñado para fomentar individuos pacíficos. El individuo solo se hunde y solo se rescata, ¿no? Yo parto del principio de que la persona tiene la capacidad de poder sacar su propia autorrealización, como también decidir estropearse la vida. Entonces, en el tema educativo, si el sistema educativo como tal del país está diseñado para formar hombres pacíficos, hombres sociables, hombres de leyes, o cómo está diseñado. Y por otra parte, la subcultura del narco y la vinculación y el sustento social que tiene el narcotráfico en México en la sociedad. Los bautizan, los casan, les festejan, se les canta y se les baila a los narcos. Hay un riesgo inspiracional en los niños y en los jóvenes de que aspiran a ser narcotraficantes. Entonces hay mucha, perdón la expresión, a lo mejor no es lo más propio en un foro como este, pero creo que hay una gran hipocresía social en cuanto a los roles, ¿no? Y en la legitimidad que tiene el ciudadano, lo pongo entre comillas, porque para mí, como decía Fernando Escalante en su libro de Ciudadanos Imaginarios, llamarle a alguien ciudadano es un estatus que pocos nos merecemos, ¿eh? Habitantes sabemos muchos, pero ciudadanos que participan y pasiva, inconsciente o conscientemente de todo el estado de cosas que tenemos actualmente. Entonces la desvinculación social creo que debe ser otro factor que debemos tener intervenciones desde el punto de vista social muy puntuales y muy concretas. Y para responder a la pregunta de qué es lo que ha pasado en Tijuana, por qué Tijuana puede plantearse como modelo, yo creo que estamos muy lejos de ser un modelo que haya encontrado la solución de los problemas de fondo. Somos un modelo en cuanto a acotar y controlar una ciudad en crisis, en donde ya es la autoridad la que tiene control de sus cuerpos policíacos, en donde ya somos los que regimos las reglas de la calle, en donde ahora es el delincuente el que se tiene que esconder y andar a salto de mata y no el ciudadano el que vive encerrado. Y hemos logrado revertir esas perversiones, ¿no?, que tenía el crimen organizado aquí en la ciudad. Pero las causas de fondo subsisten. Hemos detenido
a todos los que salían en los narcocorridos de aquí de Tijuana, todos están en la cárcel. Pero el árbol, la raíz generadora de esos malos frutos sigue intacta. Hábitos, conductas, nichos sociales, está intacta. Los hábitos de consumo de la ciudad. California estuvo al borde de aprobar, de legalizar el consumo de droga aquí en California y convertirnos en un gran almacén de droga y con nuestra sangre legitimar en la ley el consumo. Entonces, hemos tocado muy poco las raíces, las causas, las intervenciones concretas de lo que resuelve el problema. Nosotros como poder público estamos para mitigar, para controlar, para hacer habitable el entorno, pero la solución está en la familia, en la colonia, en la educación, en la iglesia y en las formas, ¿no?, de organización moral, etcétera, de la propia comunidad. Por eso, en este modesto esfuerzo que estamos haciendo aquí en Tijuana de tener un secretario de Seguridad Pública que no aparece en las notas negativas de corrupción, que empieza a recibir reconocimientos locales, internacionales, estamos recuperando un solo renglón, que es la credibilidad de las autoridades. Primitivo, primer requisito. Y en un esquema de coordinación con todos los órdenes de gobierno que ha sido verdaderamente eficaz y que a la larga nos va a permitir mantener. Pero lo que resuelve es lo que en esta mesa nos recomienda. Por eso estoy feliz de que estén por aquí en su casa, en Tijuana, y también de que con toda modestia podamos hacer algunas aportaciones exitosas que hemos tenido como ciudad, que no nos ha paralizado el crimen, no permitimos que la agenda de la ciudad se convirtiera única, exclusivamente en la inseguridad. Por eso estaba yo feliz de que el tema del tráfico y del tránsito por las obras viales de la ciudad estuviera en primer lugar, porque era un asunto que tenía remedio. Y bueno, la ciudad es una ciudad que está operando, que está funcionando, hay esperanza en la gente, hay ánimo, la gente se siente orgullosa de sí misma, y claro que hay rezagos, ¿no? O sea, todavía tenemos retos ahí puntuales que cubrir. Así es de que no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a una gran amiga de Tijuana como lo eres, Sara, bienvenida. Hemos recibido de parte de la delegación y de todo el equipo de Sedesol un gran apoyo. Hemos convertido basureros en las mejores áreas deportivas de Tijuana. Esta administración hizo 307,000 metros cuadrados de unidades deportivas en Tijuana. Y en toda la historia de la ciudad había 305,000 metros cuadrados es decir, hicimos el doble porque creemos que el deporte, la cultura y todo esto en un acompañamiento con Sedesol nos ha ido muy bien. Y qué decirles también de la licenciada María Eugenia González Alcocer también, que ha sido un ángel para la ciudad y nos ha dado un gran respaldo y un gran apoyo. Y ahí estamos, ¿no? Como dando la pelea, dando la lucha, pero al mismo tiempo ya con algo de autoridad moral, haciendo este tipo de precisiones, ¿no? El campo social viene rezagado a la parte operativa de las autoridades de combatir el crimen, ¿no? Por eso vemos con tanto gusto la convocatoria y la hospitalidad de mi buen amigo Donatiu Villena. Así es de que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Voy a agradecer la participación última del presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, la participación de ustedes. Estamos ya, desafortunadamente, en la etapa final de este evento. Entonces, quiero solo reiterarles a todos los participantes su valiosísima visión de lo que fue el objeto principal de este foro de violencia social y pobreza urbana. Lo digo con toda claridad y contundencia. Lo que se planteó aquí es de una calidad excepcional, nos da una visión extraordinaria de esta difícil interacción entre
violencia y pobreza o este encuentro. No creo que haya un solo planteamiento que esté fuera de lugar o que haya tenido desperdicio. Todo fue extraordinariamente rico. Reitero que desafortunadamente ya estamos en la etapa final. Una de las cosas que sí quisiera subrayar es que de lo que se platicó aquí, me queda también muy claro que hay rutas también construidas, probadas, de soluciones. No solamente existe el problema, sino también existen alternativas. Yo creo que fue de los productos más claros que podemos rescatar de este foro, y yo les reitero por ello nuestro agradecimiento. Creo que quedó muy claro, muy claro, que todo el tema de la violencia es una construcción social, no es un evento circunstancial, es una construcción social, y que los factores de esa construcción social todos son perfectamente controlables. Entonces, en ese tono creo que fue uno de los ejes dominantes, obviamente el papel de los jóvenes en ese proceso, y también de la riqueza de los jóvenes, ¿no? De cómo los jóvenes son, no la frase esta del futuro de las sociedades, son la esencia de sus sociedades, son la sustancia de sus sociedades, y de cómo estos jóvenes, pues hay visiones en las cuales se han estigmatizado, y hay visiones que a veces por default son sujetos de exclusión. Entonces, esta modificación de paradigmas de los grandes productos, creo yo, de este foro, y por lo cual reitero que también es muy evidente y muy firme que hay opciones, y que tenemos además la capacidad para construir esas opciones. Entonces, con ese tono de esperanza, creo que es evidente, es manifiesto. Creo que son de los elementos que podemos retomar. Habrá muchos matices, habrá muchos procesos todavía pendientes de construir, pero está clarísimo que en cada una de las presentaciones hubo planteamientos de alternativa, y sobre todo la posibilidad de intervenciones sociales muy creativas, y sobre todo de efecto de corto plazo. A veces pensamos que la política social y la violencia son encuentros de largo plazo, pero en realidad creo que quedó muy claro que son encuentros de productos de corto plazo. No hay que esperar 5 años ni 10 años. Si se interviene, los efectos casi son inmediatos. Yo creo que también ese es otro de los productos muy valiosos que ahora logramos condensar, y que seguramente en las memorias de este foro intentaremos sistematizar con mucho mayor claridad. Y ahora la parte final pues le corresponderá a la arquitecta Sara Toppelson. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Ha sido pues una experta en distintos ámbitos de la arquitectura, en áreas de habitación, educación, industria, comercio y vivienda, en particular a partir del despacho Greenberg y Toppelson. Fue también entre 96 y 99 presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, siendo la primera mujer en dirigir este organismo, y también felicidades por ese logro también muy importante. Es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Mexicana de Arquitectura. Tiene pues una actividad de mucho tiempo, muchos reconocimientos nacionales e internacionales, membresías en prácticamente todas las redes importantes de arquitectura a nivel global. Eso yo creo que también hay que destacarlo, porque son méritos muy reconocidos, globales e internacionales, que destacan el perfil profesional de la arquitecta Toppelson. Se ha desempeñado además como directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. Ha sido directora de Desarrollo Urbano del municipio de Huixquilucan, ha sido directora de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, y actualmente es subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Sedesol, y coordinadora general del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, además de continuar pues sus trabajos de coordinación como arquitecta. Entonces son muchas las actividades que tiene la arquitecta, su experiencia, y ahora en su función en la Secretaría de Desarrollo Social. Es un privilegio tenerla con nosotros. Muchas gracias, arquitecta. Está usted en su casa, y pues esperamos su comunicado.
Pues muchas gracias. Sé que es tarde, que el horario se nos colgó, que muchos tienen que ir al aeropuerto, así que yo intentaré ser muy breve. En realidad lo que yo quiero presentarles es una reflexión en torno a 3 temas que se suman a todo lo que ya se ha presentado, y la verdad, primero reconocer las presentaciones que he escuchado, que son verdaderamente de excelencia, reconocerlos a todos, ha sido un aporte magnífico al tema que nos ocupa, que es precisamente el de la violencia, y yo lo ligaría a la pobreza urbana, porque todo lo que hemos visto no es la pobreza en general, sino tiene que ver con la pobreza urbana. Me da mucho gusto esta convocatoria en la cual nos acompañan 3 presidentes municipales, en la cual tenemos delegados de Sedesol y bueno, toda una red de académicos que están muy interesados. Obviamente la presencia del señor procurador, les agradezco a todos, es una manifestación de que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa y que debemos atender a la brevedad. Entonces les decía que yo básicamente voy a hablar de 3 temas, todos ubicados en el territorio, porque me parece que el territorio, actitudes de violencia, les dejamos los espacios, como dijiste, o al narcotráfico, o también a la basura, que no es un amigo muy fiel. Ya hablaste ampliamente de la basura, y la basura es algo que tenemos que controlar, porque si no se vuelve también en actitudes violentas. Bueno, ¿dónde se refleja la pobreza urbana? Bueno, la pobreza en general, pero la urbana, pues en 3 espacios: en el entorno físico, cuando hay una deficiencia en infraestructura, en servicios, donde no se toman en cuenta los riesgos naturales; en el entorno social, donde el individuo se siente inseguro, siente este riesgo; y en la vivienda, que es vivienda precaria, vivienda deteriorada, vivienda con materiales no. Todo esto genera el entorno de la inseguridad y de la violencia y de la pobreza. Es decir, es un entorno pobre que, por esa condición de pobreza, no necesariamente debería crear violencia, pero la crea por ese deterioro del propio ambiente en el que están, y por el abandono del espacio público, el abandono de la calle. Esto que mencionabas, que no se pueden juntar los jóvenes en la calle porque ya los estigmatizamos. Si nosotros recordamos nuestras infancias, donde crecimos fue en la calle, enfrente de la casa, de su casa en ese entonces, había un camellón y ahí nos juntábamos todos los niños, con una ventaja: niños de familias medias, de familias más ricas, de familias más pobres. El grupo era mezcla, entonces generaba oportunidad. Hoy esta segregación, efectivamente, yo no creo en las rejas, son la mayor manifestación de inseguridad, no de seguridad, y crea más. Bueno, esto en cuanto a territorio, y me voy a ir muy rápido. ¿Dónde se encuentra la población en pobreza? Pues en los espacios marginados de la ciudad. Por ejemplo, es el caso de Morelia, y ven ustedes todo lo que está en rojo más oscuro es donde están las áreas más pobres. En nuestra ciudad, 1 de cada 3 hogares vive en los polígonos hábitat, es decir, en zonas pobres, y el resto viven en el otro 66%, pues sí, distribuidos en la ciudad, pero esto manifiesta una gran concentración de la pobreza en las zonas marginadas. Les paso esto muy rápido: es la percepción de inseguridad en 14 municipios, un estudio que hizo el ENSI con datos del INEGI en 2008. Aquí dice 2009, pero los datos en realidad son de 2008, y se los menciono porque aparecerá Tijuana, y yo creo que si hiciéramos hoy un nuevo estudio de percepción de la inseguridad en la ciudad, seguramente ya cambió, porque efectivamente, soy una asidua de Tijuana, entonces no hay motivo que me digan que hay que venir a Tijuana el que diga que no. Cualquier motivo es bueno, y siempre vengo. Por eso me han visto este año cuando menos unas 6 o 7 veces por aquí, y sí, apoyando todos estos programas, porque creo que una colaboración intersecretarial, intergubernamental, es lo que está haciendo el cambio, el que todos le apostamos a las mismas ideas.
Entonces, si vemos cuál era la percepción de inseguridad por municipio en aquel momento, bueno, pues Tijuana llegó al 77% de inseguridad en 2008. Pero vean lo que le pasó a Chihuahua. Chihuahua en 2004 tenía una percepción de inseguridad de 42% y subió a 82%. ¿Qué hicimos? ¿Qué perdimos? Bueno, perdimos muchos elementos en este proceso, dejamos los espacios públicos y la calle en manos de la delincuencia y ahora hay que recuperarlos. Soy una convencida de que las intervenciones territoriales cambian las conductas. No solas, tienen que venir acompañadas de la policía, tienen que venir acompañadas de legalidad, tienen que venir acompañadas de sociólogos que nos ayuden a entender estas circunstancias, pero algo que me encantó de lo que dijiste es acercarse en su lenguaje, en su territorio, en sus formas, no desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del joven. Eso es lo que puede cambiar. Y aquí quede nota que en Chihuahua hubo un gran abandono de la comprensión del joven y de la población en general. Entonces tenemos que acercarnos y realmente atenderlos. Los lugares con mayor percepción de inseguridad en nuestra ciudad, pues son a los que no se puede no recurrir. El transporte público, la calle, el mercado, los parques o centros recreativos, no alcanzo a leer lo que dice, las carreteras. Bueno, imaginen que en estos espacios es donde más inseguros nos sentimos, pues hay que recuperarlos. Por eso creemos, y lo verán más adelante en nuestros programas, tanto a través de Hábitat y la creación de centros de desarrollo comunitario o el programa de rescate de espacios públicos. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué actividades reduce como resultado de la percepción de inseguridad? Bueno, pues deja de salir a la calle, no deja salir a sus hijos. La primera reacción es que el 66% evita que sus hijos salgan a la calle y los encierran en casas, y las casas hoy día son más chiquitas. No podemos hacer otra cosa, por la economía van a seguir siendo chiquitas, pero son chiquitas en París, Nada más que en París la calle es su extensión, el parque es su extensión, el espacio público. Y aquí los confinamos a la casa sin permitirles acceder a la extensión. Ahí es donde tenemos que trabajar territorialmente en conjunto, de la mano, en rescatar el parque, la calle, los centros comunitarios, los espacios públicos y también el transporte, para que la población se sienta segura en ello. Bueno, y ahí hay muchas otras actividades que la gente deja de hacer. Por ejemplo, la segunda que dice es usar joyas. Creo que esa no nos interesa, pero la que sigue sí, salir de noche. ¿Por qué vamos a dejar de salir de noche a divertirnos? A un cine, a un teatro, a cenar, a estar con amigos. Yo creo que son actividades válidas y que la gente efectivamente cada vez cancela más. Estuve en una cena antier en Morelia, en un restaurante cenando con gente de Morelia, y me decían que ya los grupos de profesionistas están viendo cómo no reunirse a cenar en restaurantes, sino reunirse en sus casas. Bueno, ¿no genera esto una crisis en la dinámica de la ciudad, en la dinámica de la población? Pues sí, esto es lo que tenemos que recuperar, no lo podemos abandonar, y sí necesitamos trabajar todos juntos, todos los que participaron hoy, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la creación de confianza, desde el punto de vista de integrarnos con la población para ser parte y no ser alguien que desde arriba quisiera manejar a la población como títeres. Eso no funciona. Funciona cuando nos integramos a la población, que es lo que estamos intentando hacer desde nuestros programas. Bueno, reduce también esto es el porcentaje de personas que dejaron de hacer al menos una actividad de las mencionadas por temor a ser víctima. Bueno, aquí Tijuana aparece con el 87% en tercer lugar. Les aseguro que hoy ya se fue al último lugar, o bajó muy sensiblemente, porque lo vemos en las calles de Tijuana. Tuve la oportunidad hace 2 semanas de ir a la calle, ¿sí se llama Revolución? Bueno, me sorprendió que de haber sido una calle abandonada, ahora está regresando, y además con nuevas ideas, es más, con rescate de signos del deterioro.
no quieren borrar el deterioro, sino el deterioro es testigo de lo que ha vivido la calle. Bueno, es creo que una de las mejores apuestas de no querer borrar y poner todo color de rosa o color azul o de verde, da igual, sino dejar esa presencia de un momento determinado para convivir con ella y también que nos recuerde que tenemos que seguir ocupando esos espacios para que no suceda otra vez. Bueno, las causas de la delincuencia, de acuerdo a la opinión ciudadana, ni me detengo porque ustedes ya las conocen. La primera es las drogas, el desempleo. Bueno, los programas de Sedesol, pues promueven que se haga un diagnóstico y la prevención de inseguridad y la cohesión social en las calles, en los espacios públicos, en los centros. Y tenemos los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. Y saben que, por respeto a ustedes que conocen los programas, no me voy a detener. Yo creo que han hablado bastante del tema y saben lo que estamos haciendo desde Hábitat, rescatar los derechos sociales. El habitante que se siente que tiene derechos sociales es un individuo más seguro y para construir esta seguridad, bueno, pues hacemos todo tipo de actividades. Ustedes saben que en los centros de desarrollo comunitario, así como decían que hay muchas, que nadie se ocupa de lo social, nosotros sí, en estos centros, lo que sea. No importa si es yoga o es baile o es talleres de prevención contra la violencia intrafamiliar o talleres de prevención contra la violencia a las mujeres o talleres de autoestima o de danza o de baile o de deporte, de lo que sea. Si la comunidad lo pide, porque eso es también, hay que escuchar a la comunidad. Definitivamente, si nosotros llegamos con un programa preestablecido de qué queremos hacer, no va a funcionar. Hay que trabajar con la comunidad y que ellos sean quienes opinen. Bueno, y como les dije, los centros de desarrollo comunitario, bueno, son inmuebles donde se impulsan todo tipo de acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, se ofrecen servicios sociales, bueno, hasta servicios de salud. Hay centros de desarrollo comunitario que tienen al dentista o que tienen al ginecólogo o que tienen asistencia médica también, aunque a veces psicología nos critican, que eso no nos toca, que somos Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, no puedes pedirle que se capacite o que baile a alguien que está enfermo. Entonces, pues hay que ayudarle también a sanar. Bueno, aquí son todos los tipos de salones que tienen, desde salones de usos múltiples, salones de cómputo, de danza, etcétera. Algunos tienen servicio médico, áreas verdes, todo lo que sea factible. Y lo que ven en las fotos son centros comunitarios construidos. ¿Qué pasa en los espacios públicos? Si queremos un espacio público como el del centro, donde los niños lo usan, y bueno, fue una foto muy rápida, pero podrían ser muchos, tenemos que evitar la violencia y la inseguridad. Tenemos que evitar el pandillerismo y el consumo de drogas, a menos que se entienda así como lo planteaste, que estos grupos vengan a tocar y vengan a pintar las bardas con grafitis, que no importa cuáles, y vengan a hacer actividad con la comunidad. Sí, no dejar espacios abandonados y obviamente evitar el deterioro de los espacios. Bueno, tampoco me voy a detener en el programa de rescate de espacios públicos porque, como bien lo dijo aquí el alcalde, y creo que lo pueden corroborar los otros alcaldes, trabajamos con ustedes en el rescate de espacios públicos en todo el país. Bueno, en todo el país con una visión en ciudades de más de 50,000 habitantes. El programa es eminentemente urbano. Hemos rescatado en 4 años 3,400 espacios públicos en el país. Y bueno, la integridad del programa, como en Hábitat también, es que se hace mejoramiento físico de los espacios, pero al mismo tiempo se fomenta, se estimula la participación social para generar la seguridad comunitaria. Bueno, los resultados, es interesante, la percepción de la inseguridad en los espacios públicos rescatados. Hicimos una encuesta en 2007 y si ven ustedes, el 37% se sentía medianamente seguro. Hoy el 41% se siente medianamente seguro. Es decir, en todos los rubros hemos mejorado. Se sentía el 48% medianamente inseguro, ahora solo es el 20%. Y bueno, si nos vamos a resultados, aquí ven la asistencia a espacios públicos de 1 a 3 veces a la semana subió
10%, o un poco, sí, 9 o 10%, y en general, bajaron las otras, porque la gente que iba 1 o 3 veces al semestre, pues ahora va 1 o 3 veces a la semana. Bueno, y como consideraciones finales, porque les dije que quiero ser muy breve, es fundamental que existan las redes de relaciones y confianza en una comunidad, porque éstas contribuyen a una mejor interacción, a menos violencia, a la cohesión social. Decía aquí el procurador que generará la seguridad pública. En el video vimos como la falta de respeto y de red social entre los habitantes es la que crea la violencia. ¿Por qué? Porque no hemos podido aprender que mi libertad termina donde agredo tu libertad. Es decir, que hay una línea donde somos libres hasta que no intervenimos en la libertad del otro. Ahí en la libertad de dormir, en la libertad de funcionar. No tenemos esto claro en México y ojalá a través de estas redes lo construyamos. Las redes sociales sí permiten construir este respeto. Bueno, tenemos que construir capital social. La participación ciudadana es no solo indispensable, es vital para que cualquier programa funcione. La organización, y sí quiero decir que la organización de la ciudadanía en ningún momento reemplaza los esfuerzos gubernamentales desde el punto de vista de seguridad. Son dos temas que deben caminar paralelos. No creemos en que puedan caminar disociados, sino al contrario forman una unidad, y que creemos firmemente en la prevención a través de programas educativos. Por eso apoyamos a Conarte, nos parece un programa maravilloso y ojalá podamos llevarlo a muchas otras ciudades porque ha dado un resultado magnífico en Ciudad Juárez, y si allí dio buen resultado, bueno, hay posibilidad de que dé resultados en todos lados. Y programas como el Circo Volador, bueno, lo analizaremos más, pues sí, valdría la pena que en otra ciudad haya otro circo volador. Conseguimos un teatro de estos abandonados y que funcione. Tenemos muchos espacios abandonados en el país que debemos rescatar para la ciudadanía. Y finalmente, estamos convencidos de impulsar una política pública que fortalezca los centros de desarrollo comunitario, los espacios públicos, y finalmente lo que queremos hacer es contribuir a fortalecer el tejido social, la interacción y convivencia de las personas en la comunidad, porque si queremos un México mejor, al centro está el ciudadano. Gracias. Gracias por su paciencia, porque ya sé que ya está. Sí, muchas gracias por esa magnífica presentación de la arquitecta Toppelson. Quiero decir que con esa visión, pues, efectivamente se suma a todas estas rutas de esperanza y de alternativas que hemos discutido y que, bueno, sintonizan súper bien con el material. Entonces, gracias por ese tono. Y ahora le pediría 19. Muchas gracias por la invitación, de verdad, me siento muy, muy honrado. Cuando me dijo el ingeniero Cárdenas, en la Ciudad de México, me dijo, oye, ¿por qué no lo volvemos política pública? Le dije, ingeniero, lo quiere matar, no sea gacho. Le dije, porque no se pueden transformar en políticas de gobierno, ¿no? Creo que aquí hay una cosa, y me parece que cierra todo este asunto, fortalecer los espacios manejados desde la comunidad, que nos permitan que sean a prueba de funcionarios públicos, a prueba de partidos políticos y a prueba de cambios de gobierno. Entonces, si logramos esas tres cosas construidas desde la ciudadanía, la aceptamos del espacio y bamba, nos la jugamos. Claro que sí, gracias. Gracias. Bien, entonces para concluir le pediría a Jorge Ramos si despedimos el evento, lo cerramos y agradecemos a todos nuevamente por su valiosísima participación. Muy bien, de nueva cuenta, un agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social y al Colegio de la Frontera Norte por la hospitalidad, y al mismo tiempo felicitando a los participantes por las
interesantes conclusiones de este foro, y siendo, permiso, pero eso es hora de México, ¿verdad? Es muy tarde. Muy bien. Y siendo las 16 horas de este 12 de noviembre, declaro formalmente clausurado el foro de violencia social y pobreza, organizado y coordinado por el Colegio de la Frontera Norte. Muchas felicidades.